folículo, ¿no? O saco dentario que habíamos mencionado. Estas vienen a ser las células del epitelio interno y externo del órgano del esmalte que en el asa o en la parte del cuello se unían los dos epitelios, interno y externo, y formaban lo que es la vaina epitelial radicular de Hebel, que viene siendo estas dos. El epitelio interno y externo del órgano del esmalte se juntan, van paralelos uno al otro y forman esta de acá. Entonces, la vaina epitelial de Hebel está adyacente por un lado a las células de la papila dental y por el otro lado a las células del folículo dental que vienen a ser esto, ¿no? Entonces, estas células que están aquí, estimuladas por la presencia de la vaina epitelial de Hebel, se van a diferenciar en tres estructuras. Una de ellas, están viendo ustedes acá, en esta zona, van a diferenciarse en cementoblastos, o sea, las células que van a formar cemento. Otro grupo de células se va para acá, hay una flecha, esta flecha. Por eso dice dos, van a formar esto. Ahí acá hay unas fibras, se van a formar el ligamento periodontal. Y otro grupo de estas células que se van para acá, miren, van a formar el hueso fascicular. Lo podemos ver acá, ya esta es una persona adulta, ¿no? En cambio acá es una información. Entonces aquí todo se forma estas tres estructuras: cemento, ligamento periodontal y hueso fascicular. Solo esta parte que está de verde, no hay, solo esto. Entonces, vuelvo a repetir, las células del folículo o saco dentario forman, por un lado, el cemento, ¿no? Se van a diferenciar estas células en cementoblastos. Otra parte forma se diferencian en fibroblastos, que van a formar el ligamento periodontal, y otra parte de ellos forman el hueso fascicular. En esta figurita, que es similar a esta, no hay mucha diferencia. Igual, ¿no? Este grupo de células que están acá, una frente de la otra, esta son las células de la vaina epitelial de Hebel, que se están desintegrando, pero una parte de esta que simula que se forma el ligamento periodontal fascicular. Estas células que ustedes ven aquí son las células del odontoblasto, ¿ya? Que van a formar la dentina de la raíz, no de la corona, porque de la corona ya se diferenciaron hace tiempo, ¿no? Acá ya se está formando la raíz, entonces se están diferenciando en células del odontoblasto para formar lo que posteriormente va a ser la raíz. ¿Okay? La desintegración de estas células son ¿de qué capa germinativa? ¿Cuál células? De la vaina epitelial de Hebel. Ectomesén, ¿Qué germinativa viene? ectodermo. Del ectodermo, ¿no es cierto? Entonces son células que derivan del ectodermo, que forman la vaina epitelial de Hebel, se desintegran, pero a veces no se desintegran en su totalidad, sino quedan cúmulos de células, como que lo que están viendo acá. ¿Okay? Y estos restos celulares ectodérmicos, células ectodérmicas, que tienen forma de un tejido epitelial, como lo están viendo acá. En el adulto, acá, en una persona adulta, van a formar, claro, acá no se ve porque este es un corte, digamos, pedagógico que ayuda a entender la disposición de la parte del periodonto, pero en el lumen del ligamento periodontal, ahí se van a localizar esos restos epiteliales. Ya, entonces, a ese grupito, ese cúmulo de células, se les denomina los restos epiteliales de Malassez. ¿Ya? Los restos epiteliales de Malassez. ¿Okay?
No, esta figurita de arriba nos indica esto, ¿no? Acá, sobre todo esta parte de acá, que vendría a ser esto, pero la dentina de la corona ya se formó, el esmalte ya se formó, ¿no? El esmalte está prácticamente formado, nosotros nos estamos ubicando aquí, ¿no? Acá, ¿no? Entonces, toda esta diferenciación que se da a nivel de la papila y el folículo dental se da a este nivel. Aquí está la papila, aquí está el folículo dental. Estas cosas que están acá, eso es el hueso alveolar. Acuérdense que el hueso alveolar se está formando independientemente, ¿no? ¿Ok? Alrededor o, digamos, por eso paralelamente a lo que es el cartílago de Meckel. Pero acá ya se está viendo el hueso alveolar, que va a formar posteriormente el alveolo. En este corte no lo vemos, pues, pero más o menos estaría por este lado. ¿Ya? Bien. Entonces, ahí se ve el proceso de formación del cemento. Esta es una lámina que está en el libro de Meckel, ¿no? Dice, primero hay una formación y crecimiento de la vaina epitelial de Herwin, que ya lo hemos visto, ¿no? ¿No? Y luego de eso, ¿ya? Hay una diferenciación de los odontoblastos, pero no son los odontoblastos de la corona, vuelvo a repetir, son los odontoblastos que están alrededor o van a formar la dentina de la raíz, ¿no? Entonces ahí están los odontoblastos. Por lo tanto, ¿qué estará a este lado? La papila. La papila. Y a este otro lado, El cemento. si acá está la papila, ¿qué está? El saco. El saco o folículo dental. Entonces, los odontoblastos, por influencia de la vaina epitelial de Herwin, que acá ya no está, se diferencian en tales y empiezan a secretar como siempre predentina. Entonces, ya hemos visto cómo se forma la dentina en la corona, ¿no? Es la misma disposición que van a formar la dentina en la raíz. Pero por el otro lado, por el lado donde está el saco o folículo dental, las células de ese saco o folículo dental se diferencian acá, como dice, ¿no ven? Cementoblastos, que van a, igual que, bueno, no igual, tiene su diferencia. Pero hay un depósito de material orgánico que se le denomina cementoides, que posteriormente va a calcificarse y va a formar el cemento tal cual lo conocemos o lo vemos en una persona adulta. ¿Okay? Entonces, los restos epiteliales de Malassez también van a caer por ahí. Entonces, como esto va a ser, perdón, 1, 2 y 3, ¿no? En la parte número 1, las células de la vaina epitelial de Herwin están adyacentes a la papila y están adyacentes al saco dentario o saco folículo dental. Acuérdense que estas células de la papila son, ¿qué cosa? Ecto y las del folículo dental. ¿Ah? Y la del folículo dental. También, pues, ¿no? Tanto los del folículo dental como del saco, las células del saco o folículo dental y las células de la papila son células ectomesenquimales, ¿no? Acuérdense, ubíquense. Entonces, por eso es que dice acá células mesenquimáticas, que se van a diferenciar en odontoblastos y se van a diferenciar en cementoblastos. Y ya se está formando la dentina y el cemento de la parte radicular. La dentina y el cemento de esta zona. ¿Sí? Ahí se ubicaron. ¿Queda claro? Entonces, primero hay diferenciación de odontoblastos, síntesis de predentina radicular, que ya lo hemos visto, y la fragmentación de la vaina epitelial radicular de Herwin, que se va a transformar en los restos de Malassez.
restos de malases. Entonces, aquí por ejemplo están los restos epiteliales de malases. Esto que está aquí. Es esto que está acá. ¿Ya? Entonces, ustedes dirán, ¿qué es esto? A ver si se ubica. Para acá se va a formar Saco. ¿qué tejido dentario forma por este lado? Cemento. ¿Qué forma para acá? Dentina. Entonces, si acá se forma cemento y acá se forma dentina, más o menos a esta altura que está ahí, el ligamento periodontal. Los restos epiteliales de Malacés, como ya les había dicho, están dentro del ligamento periodontal, ¿no es cierto? Entonces, esto les he dicho que viene a ser ¿qué cosa? Los restos De Malacés. epiteliales. De Malacés. Por lo tanto, ¿qué es esto de aquí hasta acá? Ligamento. ¿Qué es todo esto? Ligamento. ¿Cómo? Ligamento. ¿El ligamento qué? El Periodontal. ligamento periodontal. Y lo que está aquí, Sí. Cemento. Cemento. ¿cómo? Cemento. Cemento. Y lo que está acá, Predentina. Dentina. dentina, ¿no? Entonces, dentina, cemento, ligamento periodontal. Claro, ustedes no lo están viendo así, ¿no? Las fibras. Doctor, ¿dónde están las fibras? Como usted dice que es ligamento periodontal, claro. Porque con esta visión no se ven claramente las fibras del ligamento periodontal, pero sí se ven aquí. ¿Ven esta parte que está medio rosadita? Esas son las fibras del ligamento periodontal. Pero en el ligamento periodontal no solamente existen fibras, es un tejido conectivo denso, sino también existen otras células, como lo que ya les estoy diciendo, ¿no? Entonces, los restos epiteliales de Malacés son islotes de células, están viendo acá, ¿ya? Que tienen un núcleo bien oscuro, como está ahí, pues bien oscuro, ¿no? Poco citoplasma y posible origen de los quistes. Estas células están en estado inerte, ¿ok? Es como usted, como la señorita que está en estado inerte porque está durmiendo, está inerte. Entonces, tiene que haber un factor de crecimiento que active a estas células, ¿no? Entonces, un factor de crecimiento, yo digo, retírese si se va a quedar dormida, ¿no? Entonces, ahí no, si me va a botar, ahí sí me despierto, ¿no? Algo así. Entonces, esos factores de crecimiento estimulan a que estas células entren en mitosis y formen el recubrimiento de un quiste. Pero ese factor de crecimiento que va a estimular a estas células no aparece pues porque sí, ¿no? Sino que cuando este diente, por ejemplo, es invadido por caries o hay, por ejemplo, un efecto traumático, ¿no? Se viene por ejemplo, está tranquilo el diente, pero choca, ¿no? Y entonces se produce un trauma, y entonces el trauma puede producir una contusión, una luxación o algo por el estilo. Entonces, al producirse inflamación en esa zona, también se produce o estos factores de crecimiento se activen y estas células empiecen a aumentar el número. Lo más común es que, por ejemplo, dentro de un proceso de necrosis pulpar o un proceso de pulvitis irreversible, entonces estas células se activan por ese factor de crecimiento que han afectado al diente o que están afectando al diente durante esa pulvitis o esa necrosis posterior, y entonces se van a formar los quistes. ¿Ok? ¿Sí? Entonces hay migración de las células del folículo. Vuelvo a ponerlos acá. Acá, estas son las células del folículo dental. Hacia la superficie de la predentina. Está la predentina.
diferenciación de las células del folículo en cementoblastos, ¿no? Cementoblastos, odontoblastos que empezaron a secretar predentina y previamente dentina para formar la dentina de la raíz y el cemento en el caso de la raíz. ¿Ok? ¿Se comprendió? ¿Verdad que sí? Bueno. Bien. Entonces, esto es dentina. ¿Ya? Esto que vendría a ser los cementoblastos. ¿No? Los cementoblastos. Entonces, ¿qué está para este lado? Dentina. Si esta es la Ligamento dentina, periodontal. Ligamento. Para allá. Si esto es dentina, que está por allá. Este, ya lo hemos dicho, este es dentina. Acá están los, ya lo he dicho, los cementoblastos. Entonces, ¿qué está para acá? Dentina. Más. Si estos forman dentina, estos son los y más allá. Entonces, si esto es dentina, tenemos por acá los odontoblastos y la papilla, pues, ¿cierto? Por este lado. Si estos son los cementoblastos, ¿qué está para allá? Ligamento periodontal. El ligamento periodontal más el hueso. Hueso. ¿El hueso cómo se llamaba? Hueso radicular. Fascicular. Fascicular. ¿Ya? Entonces, estos núcleos que ustedes ven ahí son los cementoblastos. ¿Ok? Ahora, este es un diente que ya está por evolucionar. ¿Ya? Toda esta parte de acá, que voy a pasar por el, ¿ya? Es dentina. Esta parte que está acá es el esmalte. El esmalte es una capa pequeña, no es una cosa muy gruesa. El mayor volumen lo tiene la dentina. Por lo tanto, este epitelio que está cubriendo al esmalte, que viene por acá y viene por acá, y está haciendo contacto con la mucosa de la encía, ¿cómo se llama este epitelio? Reducido. Epitelio reducido del órgano de esmalte. Ya se los había dicho varias veces, ¿no? En esta zona, vale decir, esta zonita de acá, esto que está de acá hasta acá, eso es recién, ese pedacito chiquito es el cemento. Bueno, entonces, ¿esto qué vendría a ser entonces? Esto es esto. Vuelvo a repetir, esta zona de acá es esto que está mayor aumento. Entonces, ¿esto qué era? ¿Qué era? Vamos, a ver. Por favor, despiértense si se están durmiendo. ¿Qué es esto que está acá? ¿Ah? El diente ya está por erupcionar. ¿Qué es esto? Esmalte. ¿Qué es esto que está acá? Dentina. Esto que está acá es el cemento. Esta zona donde está esmalte, dentina y este cachito es cemento. Entonces, esto se está agrandando. Por lo tanto, ¿qué viene a hacer esto? La vaina de Esto blanco. El esmalte. Entonces, ¿qué vendría a ser esto? Dentina. Esto de acá.
Cemento blanco. Entonces, aquí, esta celulita de acá, miren, miren por favor para que entiendan, se graben esto. Los cementoblastos siempre tienen una disposición de fila india, están uno al costadito del otro. ¿Ok? Los cementoblastos no tienen esa misma disposición que los odontoblastos. Aquí de repente en la figurita alegórica los cementoblastos de repente en un principio sí se ven así, pero en la realidad los cementoblastos hay uno por acá, ¿no? Acá hay otro. O sea, no están pegaditos unos a los otros como en los otros casos, sino que a veces entre cementoblastos se encuentran fibroblastos. Ya no están así como ustedes, uno al costadito del otro, como una fila, uno al costadito del otro, sino hay un cementoblasto por acá, otro más allá arriba y así. ¿Ya? Y entre los espacios que hay entre uno y otro cementoblasto hay fibras colágenas. Y más para acá, donde está la señorita, por ejemplo, serían los fibroblastos. En cambio, en la disposición de los odontoblastos es distinto. Ahí sí está uno al costadito del otro. Los odontoblastos están uno al costadito del otro. ¿Ya? Entonces, aquí se ven esto que está de color rosadito, se deberían hacer las fibras, ¿no? Fibras colágenas que van a formar posteriormente el ligamento periodontal y esta franjita de color azul que vendría a ser el cemento, ¿no? Entonces, se sintetiza matriz de cemento, que es matriz orgánica, ¿no? Que contiene fibras colágenas y también contiene sustancias fundamentales. Luego, estas dos se mineralizan. Entonces, si hay un depósito de cristal de hidroxiapatita sobre las fibras colágenas y sobre la superficie de la matriz, que van a hacer que esta matriz orgánica se vuelva mineralizada. ¿Ya? Como lo que hemos visto anteriormente. Ahí está. Miren, ya ese es todavía mucho mayor aumento. Esta célula, que parece un cubito, es un cementoblasto. ¿Ya? Un cementoblasto. Que vendría a ser una de estas, miren. Estas que están aquí. Hay fibras colágenas. Por eso les decía hace un ratito, ¿no? Si la señorita es un cementoblasto, la señorita también, entre ellas dos hay fibras colágenas. Y al costadito y más arriba o al mismo nivel hay otro tipo de células que se llaman fibroblastos, que también están segregando fibras colágenas. Claro, las fibras colágenas posteriormente van a formar el ligamento periodontal, ¿no es cierto? Bien. Había una sustancia cementoide, que está en negro, dice que todavía no se ha mineralizado, pero la parte que ya se mineralizó, que es lo que está oscuro, entonces este es el cemento, este es el cementoide, y acá está el cementoblasto produciendo fibras colágenas. Por eso es que en la clase anterior yo les decía, ¿quién es la célula que produce fibras colágenas? Los fibroblastos, por excelencia, ¿no? Pero no son los únicos que producen fibras colágenas. También los producen los cementoblastos, también los producen los osteoblastos, también producen fibras colágenas. ¿Quién más produce fibras colágenas? Los ameloblastos producen fibras colágenas. Sí. Hay en la matriz en la matriz orgánica del esmalte hay fibras colágenas. Habían solo dos proteínas, las amelogeninas y las amelinas. ¿En la dentina había fibras colágenas? Entonces, ¿quién las produce? Pero pues no va a aparecer del aire, ¿no? Es como que usted le diga, pónganse a estudiar. No va a estar como ese joven que va a estudiar, poniendo su libro debajo de la almohada y casi.
Por eso ya poder si entra el conocimiento por difusión. No es así, ¿no? Tienen que estudiar, si quieren saber, tienen que estudiar. Eso me sucede a mí, le sucede a todo el mundo, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Entonces, las fibras colágenas están producidas por los cementoblastos. Los fibroblastos también, ahí están. Están produciendo fibras colágenas. Entonces, esto se va a mineralizar. Entonces, yo les dije en la clase anterior, mostré una fibra colágena incluso y después las bandas, ¿no? Las bandas oscuras y bandas claras de la fibra colágena, y dentro de la estructura de la fibra colágena habrían estas, ¿no? Las moléculas de tropocolágeno, que son lo que está de color amarillito. ¿Ok? ¿No? Entonces les decía que los cristales de hidroxiapatita se depositan entre y sobre estas moléculas de tropo. ¿Cómo se llama la amarillo? ¿Moléculas de qué? Tropocolágeno. Es como que si la chopa de la señorita, cada una de sus está formada por unas hileritas, ¿no? Cada una de esas hileras que forma la chopa de su compañera vendría a ser esto de amarillito, ¿no? Que son las moléculas de tropocolágeno. ¿Ok? Dice, el grupo de fibras de tropocolágeno, de acuerdo a la disposición que tenían, formaban las bandas claras y las bandas oscuras de las fibras colágenas. Entonces, estas moléculas de tropocolágeno son las que se van a mineralizar, y por lo tanto, si se mineralizan entre ellas y encima de ellas, toda esa fibra colágena se logra mineralizar. ¿Ok? Entonces, yo les decía también que los cristales de hidroxiapatita primero mineralizaban las zonas más externas, aquí y acá, y al final se mineralizaba la zona más interna, ¿cierto? Pues lógico, ¿no? Es como que de repente yo tengo ahí a Medusa del frente, se mineraliza primero la parte más externa y luego la parte más interna. Solo. Aquí es lo mismo, ¿no? Se mineraliza primero la parte más externa y luego la parte interna. Como el proceso de mineralización va de afuera hacia adentro, entonces lo de adentro se mineraliza al último y lo de afuera se mineraliza primero. Estoy diciendo lo mismo en otros términos, ¿no es cierto? Entonces, como lo de afuera se mineraliza primero, se forma aquí así. Esto se forma primero, y como lo que se mineraliza por dentro se mineraliza al fondo, entonces se corta así. Afuera y adentro. Eso es para todas las fibras colágenas. Entonces, estos son las fibras colágenas, ¿no? Pero claro, no una, pues sino un montón, ¿no? Entonces, la parte de afuera se mineraliza primero, por eso está así, y la parte de adentro que se mineraliza al último, por eso aparece un huequito. ¿Ya? Sí. Estas fibras que están acá son las fibras del ligamento periodontal, ¿no es cierto? Es material o tejido duro o blando. Blando. El ligamento periodontal es tejido blando. Pero estas fibras colágenas se meten o se introducen en el cemento y se meten en el hueso. ¿No? Es como que si yo, por ejemplo, mi brazo fuese el ligamento periodontal, se mete dentro del cemento y el otro extremo se mete dentro del Hueso. Pero esta parte que va de aquí hasta acá es tejido blando, tejido orgánico. No es duro, ¿no? Por eso es que el ligamento periodontal tiene cierto movimiento, ¿no? Chiquito pero se mueve, porque es tejido blando. Entonces,